Justamente vamos a hablar de IPC, de inflación, de costo de la vía, del costo del crédito, también de las decisiones próximas que va a tener que tomar el Banco Central. Estamos en contacto aquí en Mirada Económica con Sergio Tricio, gerente general de la FinTech de Planificación Financiera de Patrimon. Sergio, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Tanto tiempo. Hola Andrés, así es, mucho tiempo, ¿cómo estás tú? Bien, bien, Sergio, partamos un poco por lo que decía la nota, las cifras de inflación que tuvimos en el mes de julio, 0,4%, en la parte de arriba, un poco de las expectativas, pero tú coincides con los economistas que, por lo menos en la nota Felipe Gallego, ellos decían, esto fue un tema coyuntural, fue un tema de las lluvias, esto es una tendencia que se viene marcando hace rato, el tema de los alimentos, ¿respondió algo netamente relacionado con el sistema frontal? Sí, totalmente. Yo creo que hay bastante consenso por parte de todos los analistas, economistas, que en Chile vamos a seguir desacelerando esta inflación, llegando a fin de año en torno al 4% y ya para el próximo año volver a los niveles del 3%, que es lo que todos queremos, que todos anhelamos después de estos periodos de alta inflación que tuvimos. Y a eso agregarle un dato no menor, que es que en Estados Unidos también conocimos la cifra de inflación del último mes y también muestra esa desaceleración. Por lo tanto, nosotros estamos indexados a lo que pasa en el mundo y lo único que hay que tener como factor preocupante es esta alza del dólar que ya generó un impacto en las bencinas y por lo tanto eso puede de cierta manera a demorar un poquito más o generar alguna presión al alza de corto plazo en la inflación. Esa sería la única preocupación, pero en general vemos que tanto en Chile como en el mundo el tema inflacionario ya está dejando de ser un gran problema. Si tú ves, por ejemplo, mencionabas el tema del dólar, durante la semana se empinó con largueza sobre los 860. En los últimos días ha tendido a ceder un poco. No va a ser problema teniendo en consideración no solamente en alimentos, 2/3 de la canasta del IPC es importada y ahí el dólar es importante. ¿Cuánto puede afectar justamente que el dólar no solamente que esté en ese nivel, sino que se mantenga en el nivel que estamos viendo ahora? Sí, el alza del dólar reciente ha sido por factores internos. ¿Mm? En Chile, por primera vez, vamos en la delantera del mundo, en el sentido de que en Chile subió la inflación fuertemente en un minuto, por eso el Banco Central tuvo que subir las tasas muy fuerte, y eso también ocurrió en el mundo, pero un paso después que en Chile, y ahora estamos a la inversa. En Chile ya estamos viviendo una recesión, en Chile ya hay dificultad económica importante que hacen necesario bajar las tasas con fuerza. Y fuimos uno de los primeros bancos centrales Claro. del Estados mundo que Unidos y baja las Europa están tasas. subiendo las tasas todavía. Exacto, pero esa situación interna que ha llevado al alza en el dólar va a dejar de ser un problema también en las próximas semanas, próximos meses, porque otros países van a tener que empezar a bajar las tasas también. Y eso lo hizo el Banco Central de Brasil la semana pasada y muchos países emergentes van a seguir el mismo camino. Entonces, también esta alza del dólar reciente puede que sea coyuntural, de corto plazo, y volvamos a niveles más cercanos a los 800 pesos, que es un nivel más de equilibrio en el dólar hoy en día. ¿Y cómo ves tú también relacionado con lo que mencionabas recién, las decisiones que va a tomar el Banco Central? Lo vimos hace algunos días, hace 10 días, una fuerte caída en las tasas de un punto hasta 10,25. Más o menos, ¿cuál va a ser la velocidad, crees tú, que va a seguir tomando esa caída de tasa? Todos sabemos que van a seguir cayendo, el tema es la velocidad. Lo decía durante esta jornada Rosana Costa, que seguramente no se van a repetir caídas de un punto en las próximas reuniones. Claro, ahí quizás viene un poquito el jugar un poco con las expectativas por parte del Banco Central, porque el alza del dólar ¿Mm? responde a decisiones del Banco Central. La primera decisión fue acumular reservas, o sea, comprar dólares, que eso fue el 9 de junio. Segundo, fue esta disminución en la inflación que va de la mano con estas fuertes bajas de tasa. Y en el último comunicado, el Banco Central dijo que iba a bajar la tasa fuerte, más rápido incluso de lo que el mercado esperaba. Entonces, ahí quizás el Banco Central va a ir jugando un poquito con esa expectativa, porque si sigue en esta dinámica de baja de tasa tan fuerte y tan decidido con todas estas acciones, va a seguir presionando al dólar al alza y va a jugar un poco en contra con esta disminución en la inflación que todos esperamos. Entonces, hoy día salió una encuesta de expectativa económica y todos esperan que en la próxima reunión se bajen en 100 puntos las tasas, en la subsiguiente también, y terminemos el año con una tasa de interés más cercana al 8%, incluso un poquito más baja. Sí, para entrar un poco casi al rol más explicativo, Sergio, ¿cuánto demora esta caída de tasas al final en traducirse para el chileno común y corriente en la tarjeta de crédito, en el avance en efectivo, en el crédito de consumo? Uno se imagina no tanto en el crédito hipotecario, se mueve por otras lógicas, pero en los créditos más cortos, ¿cuánto demora esto en traducirse en mejores condiciones de acceso al dinero?
Sí, en todo lo que son los productos de corto plazo de deuda, avance en efectivo, tarjeta de crédito, el interés rotativo que ha estado tan alto en el último tiempo, debiera esto transmitirse hacia el consumidor, hacia todos nosotros, en 3 meses a 6 meses. Ya. Ya es un proceso relativamente rápido, pero no tan rápido porque hay que cambiar políticas comerciales, documentos, contratos y un montón de cosas que a veces no hace O todo, sea, de aquí a del fin de todo año que está rápido ese empezado podríamos traspaso. ver mejores condiciones crediticias, por ejemplo. Sin duda, sin duda. Y también sabemos que este es un inicio de un cambio más profundo. Entonces también ya el mercado viene anticipando esta situación, también lo vamos a vivir en los depósitos a plazo, ¿Mm? también así como en la deuda van a disminuir las tasas promedio, también en los depósitos a plazo va a disminuir la tasa de interés que No va a nos ser están tan pagando los atractivo bancos. guardar la Entonces, plata en depósito a plazo. exacto, y eso yo te diría, en 3 meses más ya debiéramos empezar a ver los primeros cambios. Y ojo que también en el tema hipotecario hay un impacto, es ¿Mm? menor, evidentemente. En todos los productos de consumo es más directamente proporcional, pero en las tasas hipotecarias también debiera haber un impacto y ahí ya podemos hablar de 6 meses más a un año, en donde las tasas de los créditos hipotecarios a largo plazo debería también ver una moderación mayor a la que ya hemos visto en el último tiempo. Claro, de todas formas, nunca ni soñar lo que vimos justo, y uno recuerda poquitos meses antes del estallido que llegamos a tasas promedio, de acuerdo a las cifras del Banco Central, en torno a un 2%. Hoy día estamos muy por sobre el 4%, pero viene cayendo el último tiempo, pero ese 2% que teníamos hace casi 4 años, ni soñarlo, muchos expertos dicen de aquí a una década. Eso es difícil asegurarlo. De ¿Mm? hecho, en su minuto, cuando subieron tanto las tasas en Chile por todo lo que fueron los retiros, se hablaba de que iban a pasar 10 años y las tasas iban a seguir extremadamente altas. Y hoy día Ya. yo diría que estamos en tasas más o menos normales, cercanas ya al 4%. Y yo me atrevería a decir que el próximo año debiéramos, por la expectativa de tasa del Banco Central, debiéramos estar en tasas hipotecarias del 3,5%, lo cual es bastante bueno, no es el 2 que todos quisiéramos, pero el 3,5 es una buena tasa y por lo tanto también debería tener impacto en todo el mercado inmobiliario y en reactivarlo en cuanto a compra, refinanciamiento, etcétera. Sergio, al final tú mencionabas, la inflación debiese cerrar en torno a un 4% este año y estar en el rango meta con toda seguridad el 2024. ¿Cómo ves tú eso cómo va a repercutir en el fondo? ¿Cuál va a ser la velocidad del Banco Central en la caída de tasas? De aquí a este fin de año, de aquí también a fines del 2024. ¿Y eso cómo va a repercutir también en el crecimiento de la economía? ¿Cómo se conjugan esos dos factores? ¿Cómo ves tú el crecimiento económico? Este 2024 para algunos va a estar un poquito sobre cero, para otros va a estar rondando el cero. ¿Y cómo ves también el próximo año? Sí, yo creo, por lo que uno empieza a observar a nivel internacional, con también las decisiones de los bancos centrales de Estados Unidos, Europa, inflación en el mundo, la tasa va a bajar fuerte, rápido en Chile, pero probablemente lleguemos, lo que tenemos claridad es que vamos a llegar a un terreno neutral de tasa, que ese terreno neutral de tasa es en torno al 4 o 5%. Y eso, de cierta manera, podríamos decir, está más o menos asegurado. ¿Eso es mitad del próximo El año tema más o es menos? que exacto, exacto. Lo que es difícil de anticipar y también saber qué grado de impacto puede llegar a tener el Banco Central para reactivar el crecimiento con tasas más bajas que eso. Porque evidentemente si queremos reactivar la economía necesitamos tasas más bajas para que finalmente desincentive el ahorro e incentive el consumo. Pero ahí yo creo que tenemos un problema más profundo, más estructural, en que Chile hoy día, a pesar de que el Banco Central haga todo su esfuerzo y baje las tasas enormemente, en la economía no va a repuntar a los niveles que quisiéramos de crecimiento del 4 o 5%. Yo creo que en todos sus últimos comunicados y ¿Mm? POM y visión a futuro de parte del Banco Central, habla de que tenemos un gran problema estructural de baja inversión, un mercado Que la laboral que productividad son todavía... cuestiones mucho más de Exacto, fondo que no nos permiten exacto, llegar a ese 4 o 5 que antes teníamos. exactamente. Y por lo tanto hoy día nuestro techo, si se quiere, nuestro escenario optimista es que crezcamos ya después saliendo de esta situación más difícil, que crezcamos a tasas del 2%, con suerte el 3%, pero la verdad que es un desafío no menor volver a crecer a esas tasas, que realmente eso nos va a llevar a una mejor calidad de vida, que aumenten los ingresos de las personas, más empleo, etcétera. Sí, ¿cómo ves también eso se refleja, Sergio, en otro ítem que es muy importante, que es la generación de empleo? Que hemos visto en las últimas mediciones del INE que el número de desempleados que ha sido sostenidamente durante los últimos, creo que 8 mediciones,
pero la creación de empleo también hemos visto que se ha mantenido, pero lenta. Claro, las cifras podrían ser peores, pero no son tan malas. Pero de todas formas, hay un mercado laboral que se mantiene más bien estancado. ¿Cómo lo ves tú? Sobre todo ahora que las mediciones comienzan a recoger los meses más crudos para el empleo, que es el invierno. Sí, está difícil, yo diría, la situación en términos del empleo por diferentes razones, pero yo creo que el gran input, el gran factor que determina mayores niveles de empleo o menores niveles de empleo es la inversión y crecimiento que van de la mano. Y eso está Y plano. evidentemente está plano y en contracción. Hoy día Mm. probablemente una de las situaciones más difíciles de cara al futuro es que hay dificultades para generar inversión y por lo tanto si no hay más inversión no va a haber más empleo naturalmente. Entonces yo creo que ahí tenemos un problema más de fondo y evidentemente todavía hay discusiones que no están cerradas. El aumento de la cotización para las pensiones, es más costos laborales. Hay todavía varias discusiones que están sobre la mesa que evidentemente al mundo empresarial hacen dudar de las decisiones de inversión a futuro. Entonces, es algo que evidentemente todavía sigue siendo un problema y yo creo lo va a seguir siendo por un buen tiempo más. Sí, Sergio Tricio, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica y a la vuelta